Siempre hemos dicho que la literatura es una ventana al mundo y en mi caso personal yo suelo asomarme a esa ventana, a ese mundo que desconozco, a esos lugares contemporáneos y pasados, a esos acontecimientos a través de la literatura. En realidad es más que una ventana, es un mundo, un universo que se abre a partir de un libro que uno descubre. Y hay un país en particular que me llamó la atención, y me refiero a Turquía, a lo que fue el antiguo Imperio Otomano, en donde estuvo aquella civilización bizantina, el Imperio Bizantino, que conocimos también en Constantinopla y después Estambul, cuando los otomanos conquistaron la famosa ciudad de Constantinopla. Digamos que había sido la heredera histórica del Imperio Bizantino de los siglos pasados. Bueno, esos misterios y esas interesantes historias que se descubren en la literatura nos permiten conocer y comprender y aproximarnos a esos sucesos que no vivimos y que no conocimos de manera directa. Por ejemplo, Troya, cuando hablamos de Troya, nos encontramos que Troya es parte de Turquía eh, escuchamos de Troya, de esta ciudad, a través del poema de Homero en la Ilíada. Y encontramos también de las ciudades que fueron las primeras comunidades cristianas en el siglo I, por ejemplo, en Asia Menor, Anatolia, en Esmirna, etc. Así es que cuando tuve la oportunidad de conocer Turquía, Estambul, me entusiasmé hace unos 10 años y pude recorrer el Bósforo, que es ese estrecho que divide el Asia de Europa, y recorrer las calles de Estambul y el famoso templo de Santa Sofía y los famosos edificios donde estuvo el sultán y otras mezquitas famosas del país y particularmente en Estambul. Pero hay un escritor que me permitió conocer ese mundo árabe que se debate entre la influencia occidental y asiática y musulmana y digamos y la tradición antigua y lo moderno en ese dilema cultural, político y social y fue Orhan Pamuk. Orhan Pamuk es Premio Nobel de Literatura del año 2006 y nació en Estambul, Turquía, en 1952. Es profesor, estudió arquitectura pero no concluyó, estudió periodismo pero no ejerció y a los 20 y pico de años, 21, 22 años, encontró el oficio y la profesión a la que se dedicaría toda la vida, que es la literatura. Y a través de sus libros he recorrido ese universo. Y cuando estuve personalmente en Estambul, bueno, la literatura de Pamuk me orientó y me ilustró y me pareció que ya conocía esos espacios y esas historias con las que tenía contacto a través de la literatura. Y me voy a referir a algunos de los libros de Pamuk, por ejemplo, La Casa del Silencio. La Casa del Silencio. En una de las páginas dice: de repente me sentí asqueado por un extraño temor y odio hacia la historia y el pasado. Esta es una novela. En realidad su obra fundamentalmente es novela y hay mucho también contenido autobiográfico de un ciudadano que nació en un país con una gran historia, pero que tiene también una fuerte influencia occidental. Y aquí hay otro libro que se llama El Castillo Blanco. El Castillo Blanco, y cito una expresión, dice: la vida no es una espera, sino algo que se puede disfrutar. La vida no es una espera, sino algo que se puede disfrutar. Otro libro que me permitió también explorar ese mundo musulmán, árabe, turco, aunque nos confundimos a veces con decir árabe. Incluso cuando el Imperio Otomano tenía el control de todo ese territorio, a los palestinos, a los libaneses, no se les decía palestinos o libaneses, sino que turcos, por el Imperio Otomano que controlaba esa extensión territorial hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. El libro negro
Dice, durante una semana, días y noches, en la fascinante Estambul, un joven abogado, Galip, emprende la búsqueda de su mujer, a quien ama con locura desde la infancia y que ha desaparecido dejando una carta de 19 palabras. Y dentro un texto que leo, quería que tanto la mujer como el hombre que había matado en la cama fueran considerados ladrones que habían entrado en su casa para aprovecharse impúdicamente de la comodidad de su lecho. Después de cumplir su condena, fuera la que fuese, se echaría a los caminos para buscar a su esposa, a la que no veía desde el día del eclipse, y después de encontrarla, comenzaría a buscar su propia personalidad perdida, quizás con ayuda de su mujer. Aquí hay otro libro que son relatos. Relatos, Estambul, ciudad y recuerdo. Relatos del autor observando su ciudad. Y hay una frase que quiero mencionar. Dice, la amargura que despedía aquella cultura muerta, aquel imperio hundido, se encontraba por todos lados. El esfuerzo por occidentalizarse me parecía más que un deseo de modernización, una inquietud por librarse de todas las cosas cargadas de recuerdo. En realidad, Turquía se debate entre eso, entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa, entre su cultura tradicional y la cultura occidental, la influencia occidental creciente. Otra novela es Nieve, y me gustó mucho esta novela. Dice, en pleno invierno, dice, un poeta y periodista viaja a la remota ciudad de Kars, en la frontera de Turquía, después de largos años de exilio político en Occidente, en Europa occidental. Y hay una frase que leo, quiero creer en el Dios en el que creen ustedes y ser un simple ciudadano como ustedes, pero estoy confuso a causa del occidente que hay en mí. Otra novela corta, La maleta de mi padre, en realidad es un cuento, diría, un cuento largo o una novela corta. La maleta de mi padre. Imagínense ustedes cómo comienza. 2 años antes de morir, mi padre me entregó una pequeña maleta llena de sus notas, manuscritos y cuadernos. Asumiendo su habitual aire bromista y escéptico, me dijo de repente que le gustaría que los leyera después de que se hubiera ido, o sea, después de su muerte. Bueno, una maleta de su padre llena de recuerdos y de anotaciones. Otro libro que también me llamó la atención y me gustó, La vida nueva, La vida nueva. Es decir, un día leí un libro y toda mi vida cambió. Hay libros que pueden cambiar tu vida, que dan un antes y un después. Cada quien tiene su propio libro que puede cambiarle su vida. Y otra novela que está aquí, Me llamo Rojo. Me llamo Rojo. Aquí hay una situación interesante. Está el esplendor del Imperio Otomano musulmán turco y la decadencia del Imperio turco. Y aquí se viaja hasta el siglo XVI, años 1500 y pico. El sultán desea inmortalizar su figura en un lienzo, pero la ley islámica lo prohíbe. La tentación vence y 4 artistas trabajarán en secreto elaborando un libro lleno de imágenes nunca antes pintados, hasta que uno de ellos desaparece. En realidad, para los musulmanes es inconcebible que se pueda pintar, por ejemplo, una persona frente a una mezquita en aquella época, y que la persona, por la perspectiva, sea más grande o más alta que la mezquita. Pero bueno, ese es el tema de la perspectiva. Asomarse a estos libros que he mencionado me pareció a mí interesante y útil. Descubrí un mundo que no conocía y apenas visité durante unos días hace unos años.
Así es que te invito a considerar que la literatura es una ventana al mundo y te permite conocer el mundo, viajar, explorar y vivir mucha vida. Muchas gracias. Te invito a suscribir este canal de YouTube para continuar conversando sobre libros, literatura, experiencias de la vida y autores. Muchas gracias.